Pues buenos días, Jimena. ¿Quién eres y qué es lo que haces? Buenos días, Pascal. Muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Ximena Sureda, soy argentina y trabajo para Centroamérica en especialización de trauma, ¿sí? Empecé en este camino como terapeuta a mis 24 años y empecé a conocer las técnicas de MDR, que son técnicas especialistas en todo lo que tiene que ver con trauma psíquico, y me formé como terapeuta en terapias de avanzada en la escuela de los doctores Raquel y Solvay y Pablo Solvay. Desde muy pequeña era fanática del arco iris y sentía que los colores tenían algún mensaje, y de hecho elegía para lo cotidiano de mi vida colores, ¿no? Por ejemplo, una agenda, o no sé cómo se llama en otros países, el ordenador cotidiano de la semana, lo elegía según un color que necesitaba mi sistema para trabajar e incorporar ese año, ¿no? A la mañana le preguntaba a mi cuerpo con qué color necesitaba empezar el día, o con cuál color se sentía cómodo, y así la decoración de los hogares y hasta el color del carro. Una vez empecé a darme cuenta que el color precede la palabra. Entonces en las sesiones con mis pacientes, utilizando cualquier técnica de trauma o de sensibilización de alguna escena difícil, le pedía al paciente que el cuerpo le pregunte si necesitaba un color, ¿no? Era como estaban con los ojitos cerrados, yo le preguntaba, bueno, ¿tu cuerpo necesita un color para actualizar esta sanación? Y la mayoría de las veces venían varios colores. Y la persona estabilizaba desde otro lugar. Si se había quedado con un síntoma, se estabilizaba. Y me di cuenta que si aparecía el negro, era porque esa escena traumática que yo había trabajado todavía tenía un poquito más para seguir trabajando. Entonces volví a la escena traumática, seguía desensibilizando hasta que por fin podía recomponer el sistema sin necesidad, digamos, de que vuelva a aparecer el negro, ¿no? Era como que me daba el puntapié para saber que habíamos trabajado bien esa escena. Bueno, siendo de la escuela de Raquel, conozco a Daniel, que empieza con todo el trabajo de cromoaulículo. Voy y hago la formación con él, y hago la formación con Raquel en todo lo que es cromotic de anteojos de colores. Obviamente lo que vinieron a mostrarme fue lo que yo sentía en el fondo de mi corazón, que algo pasaba con el color, porque si yo soy vibración y frecuencia, y el color es vibración y frecuencia, si además le aplicamos sonidos, esto generaba una estabilización en todo el sistema límbico de neurotransmisores, ¿no? Y a nivel celular, que era lo que para mí dejaba en un punto desestabilizado la escena traumática. Tuve la bendición de ir a atender a un paciente en un lugar muy lejos de California, en el cual le pedí a Daniel que me asista, un paciente que tengo muchas historias de esas donde creo que el color fue como un lugar donde me pude sostener, ¿no? Lo querían desconectar porque le habían dado muerte cerebral. Entonces yo le dije a Daniel, Daniel, tenemos que hacer algo, y me dijo, comprá una luz y colocá una luz LED roja en diferentes lugares del cráneo para empezar a desinflamar, a ver si podemos restablecer. Y la persona al mes y medio hablaba, caminaba, Qué y fuerte. bueno, y otras cuestiones, sí. Después me pasó de ir a ver a una persona que estaba en coma, no farmacológico, y fui con mi cromopuntor a hacer una técnica que yo hago de sanación, pero coloqué la luz del cromopuntor amarilla en las partes de la oreja donde Daniel me había enseñado en su capacitación para despertar el sistema, y en ese momento se ve que estaba sin batería y salió una luz del arco iris, ¿no? No salió la luz amarilla, salió toda la luz del arco iris. Y yo lo dejé en un lado, fui a la otra orejita y lo coloqué en el otro lado, más o menos 3 minutos. Hice mi técnica de sanación, y cuando yo volví al otro día, la persona estaba despierta, sola, empezó a estabilizar. Logramos terminar el proceso de sanación y volvió al quirófano a los 4 o 5 días porque tenía una septicemia. El tema es que no la podían estabilizar para ingresarla al quirófano. De ver a personas con traqueotomía que no podían hablar y decirles que me escriban las historias más difíciles de su vida, e ir cambiándole los lentes de colores
y que la escena se iba desensibilizando y la persona no podía hablar, solo escribir. Y lo más mágico de eso fue que usaba lentes la mujer, tenía un cáncer muy importante, tenía cerca de 80 años, pero cuando yo le colocaba los colores, con los lentes veía, con diferentes colores lograba tener visión. Todo esto hizo digamos, que no solamente tenga la certeza de que es un camino por acá, y que el color precede la palabra, creo que está el color dentro del cuerpo. De hecho, hay una historia que dice que el mundo está creado por 7 rayos, ¿no? Es una luz que baja de la Osa Mayor y se los llaman los órganos de Dios, con lo cual todo el sistema está creado por colores, ¿no? Cada color tiene una fuerza, representa algo. Y es por todo esto que cuando Daniel me convoca para ir a Pula, no lo dudé un segundo y fui, obviamente, para escuchar lo que yo creía, que había una posibilidad de acompañar el cuerpo en los procesos lingüísticos del ser humano. Bueno, ahí conocí Sensora, yo ya trabajaba con la SIO, es una máquina de retroalimentación y estabilización energética, que de hecho cuando tenemos que ver cómo está el sistema, te lo muestra en colores, ¿no? De acuerdo a los colores también va marcando. Toda mi vida hice música, toco el piano, el saxo, fui al conservatorio muchos años, con lo cual la música tiene ese poder, ¿no? De generar un cambio de estado de ánimo. Claro, claro. Con lo cual la música era para mí parte de la vida. Y bueno, decidí que esto no sé si viene a la entrevista, pero decidí armar centros que se llaman centros de sanación cuántica, en donde la idea es colocar en Panamá y en diferentes lugares de Centroamérica, lugares con máquinas que tengan que ver con, por ejemplo, la sensora, para acompañar y ser, digamos, compañero de los médicos, ¿no? Sí, O sí, sea, trabajar mancomunadamente. sí, sí. Me hubiera encantado ser médica, fui mamá muy joven, y eso hizo que la carrera de medicina la tuve que dejar. Pero creo que el sueño de mi vida es trabajar en los pasillos con los médicos, viendo pacientes enfermos, pero dedicándome a toda la parte que estudié y ellos a la parte médica, ¿no? Y lo que es interesante es lo que tú cuentas, ¿no? Que bueno, tienes todo este recorrido con el, vamos, con la terapia, con los tratamientos, con los colores, la luz, y también tienes tu aprendizaje de la música, tu amor a la música. Entonces, ¿cómo enfocarías tú que para ti, qué parte, cuál es la parte que puede desempeñar el color y o la luz y o el sonido en cuanto a bienestar o en cuanto a salud? Cómo lo percibes tú? Yo lo entiendo de esta forma, no sé si es correcto, ¿no? Pero yo entiendo que cuando nosotros tenemos un pensamiento que no es de los más lindos, ¿no? Que nos contamos los seres humanos, o una situación que hayamos vivido que genera un impacto en la red neuronal, ¿no? Que esto de lo que es famoso el trauma, o algo se nos convierte en un estado de ánimo, que es nuestra música de fondo, de lo que sentimos dentro nuestro como negativamente, generamos en el cuerpo una vibración, ¿sí? Esa vibración, cuando no estamos en salud, en proceso de homeostasis o en proceso de alegría o de paz o de bienestar, es baja. Entonces, la música y el color, hacer vibración, lo que empieza a hacer en el cuerpo es elevar esa vibración del cuerpo. Cuando nosotros elevamos la vibración, todo el sistema comienza a funcionar, se realza. Entonces, no es solamente por cómo nos sentimos internamente nosotros, es a ver, en países en donde no hay mucho sol, el estado de ánimo de la gente es más una vibración más baja, ¿no? Cuando estamos internados en una clínica en donde quizás no hay tanta, vamos a poner colores brillantes o cosas muy divertidas, la vibración del cuerpo es baja porque necesita ese estado para sanarse. Cuando nosotros elevamos la vibración del cuerpo por la calidad de pensamientos, por la forma en la que vivimos, por procesos de sanación, de aplicar al cuerpo colores adecuados o sonidos adecuados,
lo que empieza a hacer el cuerpo es a elevar la vibración, y no solamente nos sentimos bien nosotros, sino que generamos una especie de usina alrededor. Cambia hasta nuestras plantas, el lugar donde vivimos, lo que pasa con el carro, lo que pasa con la casa, lo que pasa con la familia. Entonces, yo creo que antes consideraba que esto era importante, y hoy siento que esto es una emergencia a nivel humanidad, ¿no? Entender que en lo simple, en lo que viene de la naturaleza, que es la luz, el sonido y los colores, porque vienen de ella, ¿no? El color del agua nos relaja, está el proceso del bienestar de la vida, como eran los chamanes de antes, en las tribus. Sí, sí, me parece totalmente justo, totalmente justo. Y Ujú. en cuanto al capítulo iberoamericano de ILA, ¿cómo lo percibes? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves su porvenir, su expansión, su desarrollo? Bueno, yo creo que es una oportunidad para estos países, ¿no? Panamá se la llama Puente del Mundo, Corazón del Universo. Yo la amo profundamente y siento que como humanidad le debemos algo, ¿no? O sea, hubo mucha gente que hizo el canal para que se beneficie el mundo en un punto. Eh, y creo que todo el Centroamérica y el Caribe está en un despertar, y que hay mucho potencial espiritual porque ellos viven mucho en la naturaleza. Si vamos a Costa Rica, ¿no? Tuve la posibilidad de trabajar en Costa Rica. Ellos la naturaleza la tienen incorporada en su cotidianidad. Y hay un montón de profesionales muy buenos que creo que hay que acercarles estas técnicas tan simples en un punto, porque me parece que son simples y poderosas, creo que esa sería la palabra, para que ellos puedan seguir aportando su conocimiento y enseñarnos a nosotros también, porque estoy segura que hay cosas que no sabemos, con lo cual yo siento que abrir un capítulo en castellano o en español que incluya a este corazón que es Centroamérica, eh, lo veo útil, lo veo poderoso, lo veo expansivo, lo veo necesario, eh, y creo que los integraría al mundo también. Sí, sí, pues me parece muy interesante, muy interesante. Ujú. Pues mira, Jimena, muchas gracias por esta corta entrevista, porque la entrevista ha de ser corta para lo que precisa, pero muchísimas gracias por la entrevista. Un placer, gracias a ti.